Las estructuras de repetición nos permiten realizar tareas rutinarias, es decir, que se repiten una y otra vez, como por ejemplo recorrer cada uno de los elementos que conforman una lista o colección de datos. Entre otras cosas, son muy útiles en procesos. Existen las siguientes estructuras de repetición: el bucle para, en inglés for, el bucle mientras, en inglés while, y su variación hacer mientras, do while, y el bucle para cada, haciendo referencia a cada uno de los ítems que este bucle puede acceder. En inglés, for each. Podríamos comparar las estructuras de repetición como una máquina de una embotelladora, la cual llena envases una y otra vez. El mismo proceso repetido muchas veces. Esta máquina podría llenar una cantidad enorme de envases y vamos a suponer que se detendrá solo en 3 casos: cuando no hayan envases, cuando se agote el líquido a envasar o cuando sea presionado el botón que finalice la operación. Otro aspecto interesante es que la máquina podría llenar uno o varios envases al tiempo. Encontrarás mucha similitud entre esta analogía y las estructuras de repetición. Para las estructuras de repetición usaremos una metodología más didáctica. Estudiaremos su sintaxis y particularidades directamente escribiendo código de PHP. Como ya sabes, las estructuras que vamos a estudiar son for, while, do while y for each. Iniciamos con el bucle for. El bucle for que ves en pantalla usa esencialmente 3 parámetros. Vamos a explorarlos. El primero de ellos es la variable de control. En nuestro caso es $i. Como un segundo está la expresión que evalúa si por cada iteración el bucle debe continuar. Finalmente, la expresión que se ejecutará al finalizar cada iteración. Vamos a hacer una corrección acá. Variable. Nuestra variable i. Vamos a colocar acá cada uno de los valores correspondientes. La expresión que se ejecuta al final de cada iteración es el incremento. La expresión para evaluar si el bucle continúa o no es $i menor que 5. Y nuestra variable de control, que es i igual a 0. Si ejecutamos este código, podremos ver que debemos obtener 5 líneas como salida. Y aquí las tenemos. La iteración número 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos ubicar acá un espacio en blanco para separar número del número correspondiente. Acabo de percatarme que no es acá el espacio, sino acá. Lo colocamos y ya tenemos nuestra salida perfectamente formateada. Te preguntarás, ¿cuál es la utilidad del bucle for o estructura de repetición for? Imagina que tienes que generar los años de 1970 hasta el año actual. Sería una tarea muy difícil hacerlo año a año, pero gracias a las estructuras de repetición esta puede ser una tarea demasiado fácil. Vamos a hacerlo. Vamos a modificar nuestra variable y el año inicial será 1970. Y para esto vamos a declarar, antes del bucle for, vamos a capturar el año actual. Y vamos a usar una función de PHP que ya hemos utilizado en ejercicios anteriores y le vamos a decir que nos devuelve el año. Acá vamos a colocar que este debe ser menor o igual al año actual, y desde 1970 hasta ahora vamos a incrementar año a año. Y acá podremos imprimir el respectivo año en cada iteración. Si ejecutamos, podremos obtener una salida y acá podemos hacer incluso una mejora de código, porque dejamos esta suma acá y nos está representando una alteración a los resultados que queremos ver. Volvemos a ejecutar y tenemos una salida en donde podemos evidenciar los años desde 1970 hasta el 2021. Imagina tener que hacer esta tarea
manualmente. Sería algo muy aburrido. Analicemos fragmento por fragmento de los parámetros que usa el bucle for. Como primer parámetro, estamos declarando una variable de tipo entera que inicia con un valor de 1970. Como segundo parámetro, estamos diciéndole que dicha variable i debe ser siempre menor o igual que el año. El año que estamos recibiendo es 2021, año en que se realiza este curso. Y como tercer parámetro, y al final de cada iteración, la variable i, que tendrá 1970 inicialmente, deberá incrementarse. Quiere decir que una vez ha mostrado en pantalla el valor 1970, que sería el primer valor, procede la variable i a incrementarse en 1 y el valor siguiente que tendrá nuestro bucle for será 1971. Continuando la evaluación, en esta expresión podemos determinar que 1971 continúa siendo menor o igual que el año actual, por lo cual continúa la ejecución. Quiere decir que mientras esta expresión se evalúe como verdadera o retorne un valor true, el bucle continuará ejecutándose. Cuando un programa ejecuta una estructura de control, la estructura continuará hasta que la condición sea falsa. En este caso, cuando el año o el valor de la variable i sea mayor que el 2021. En un ejemplo práctico, tendríamos que la variable i inicialmente vale 1970. Y debido a que la condición se cumple como verdadera, continúa su ejecución y va incrementando los años secuencialmente hasta que la condición se rompa y la variable i tome el valor de 2022. El bucle dejará de ejecutarse y se romperá. Por eso solo tenemos los años hasta el 2021. También podemos hacer un caso en que la variable no se incremente usando esta forma, sino que al contrario haga decremento. Así que vamos a cambiar un poco el código. Esta variable ya la usaremos. Vamos a decir que la variable i vale 10 y que i se mantendrá mientras sea mayor a 0. Así que la ejecución del for va a continuar mientras i sea mayor que 0 y vamos a hacer el decremento. Y aquí vamos a imprimir en pantalla cada uno de los números que estamos obteniendo. Tenemos el número 10 y secuencialmente hasta llegar al número 1. También podemos hacer que los saltos o incrementos o decrementos no se hagan de 1 en 1. Por ejemplo, podemos ir de 2 en 2 o de 5 en 5. Vamos a ver un ejemplo. Nuestra variable i inicia en 0 y es menor o igual a 20. Y acá lo que vamos a hacer es incrementar nuestra variable i de 2 en 2. Y podemos imprimir y ver el resultado. La variable i empieza en 0 y se va ejecutando, se va incrementando de 2 en 2. Esto mismo lo podemos hacer y aplicar, obviamente, un incremento o un decremento, no importa, muy superior, para obtener el resultado deseado. En el ejemplo de la estructura for, tenemos un pendiente y es explicar esta sentencia o expresión. Vamos a hacer un ejercicio con lo cual este tema quedará supremamente claro. Voy a disminuir esto acá y voy a declarar una variable llamada número. Perfecto. Esta expresión es conocida como operadores de asignación y podemos hacer algunas operaciones con este tipo de asignaciones. Por ejemplo, vamos a decir que número se incrementa en 5 y posteriormente lo imprimimos. Acá tengo un error, number y finalmente concatenamos un final de línea. Cuando evaluamos, está funcionando nuestro for y debajo de él podemos ver la salida de la variable número incrementada en 5. Asimismo, podemos hacer decremento y en este caso a 5 le vamos a restar 2.
y podemos ver que la salida es correcta. También podríamos concatenar textos. Por ejemplo, aquí voy a colocar hello y posteriormente voy a decir qué mensaje le voy a concatenar otro mensaje. Vamos a completar la expresión muy conocida, hola mundo. Y luego podemos imprimir la salida. Y tenemos que efectivamente se está concatenando y actualizando la variable de mensaje. También tenemos los operadores de incremento y post-incremento. En un caso anterior habíamos visto cómo una variable podría ser incrementada en cantidad de 1 si decimos number plus plus. Nuestra variable de número fue incrementada a 6. Vamos a verlo. Ejecutamos y tenemos un número 6. Perfecto. Asimismo, como puede ser incrementada, también puede ser decrementada. Y tendríamos un 4. Pero estamos usando post incremento y post decremento. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo. Voy a imprimir y voy a decirle before y analizaremos nuestra variable antes del post incremento para darle una acción. Tenemos que before es 5. Bueno, creo que me faltó separar acá para que veamos qué vamos a ver en pantalla. Ustedes pueden evidenciar que estamos incrementando la variable número, pero con post incremento. Son los signos más del lado derecho. La variable se incrementa posterior a la sentencia que se ejecuta cuando está mostrando el valor de antes. Es decir, en la línea 14 hacemos el post incremento, pero no se verá reflejado sino hasta la siguiente línea, es decir, en la línea 16. Así que vamos a completar los mensajes. Veremos que el post incremento, este no se verá reflejado sino hasta la siguiente línea de código. Pero ¿qué pasa con el preincremento? Sí que la variable de número fue incrementada inmediatamente, por lo tanto podemos observar que ya no vale 5 sino 6. Asimismo podemos hacer predecremento y por supuesto que post-decremento. Y esto era algo importante porque estuvimos practicando con tal instrucción, pero no habíamos explicado su funcionamiento. ¿Recuerdan que habíamos dicho que una estructura de repetición se parecía a una máquina embotelladora y que podría darse en una condición en la que este proceso repetitivo finalice? Pues bien, vamos a hacer un ejercicio que ejemplifique tal cosa. Cortar esto y nuevamente llevaré la condición que deba ser i menor o igual que 100. Y voy a hacer una condición que si i es igual a 50, entonces finalice. En caso contrario, que continúe mostrando el salto de 5 en 5 que le estamos asignando. Vamos a verlo. Como lo pueden evidenciar, cuando la variable i alcanzó el valor de 50, no fue mostrado su respectivo mensaje, sino que se detuvo inmediatamente. Como contrapartida a la sentencia break, tenemos la palabra reservada continue, la cual opera exactamente de forma inversa al break. Si actualizamos nuestro código y vamos aquí a actualizar un poco la condición,
y le vamos a decir que mientras i sea menor que 50, entonces no va a hacer ninguna operación y podremos ver la salida a partir del número 50, es decir, la impresión en pantalla. Vamos a verlo. Y acá tenemos nuestro código. Así que puedes finalizar u omitir ciertas secciones de código usando break y continue. Otro uso muy interesante de la estructura de repetición for es que sus tres parámetros, debido a que son de naturaleza de expresión, podemos declarar en las variables de control varias variables, así como varias condiciones y también varias sentencias de código que se ejecutarán en cada ciclo. Vamos a verlo. Lo primero que haremos será salvar este código. Voy a copiar y lo voy a pegar acá. Y voy a declarar otra variable llamada iteración y la voy a inicializar en 1. Y esta variable de iteración la voy a incrementar de 1 en 1. Y podremos ver dos cosas. Una es el número de la variable i y otra la cantidad de iteraciones, de vueltas o ciclos que nuestra estructura de repetición está ejecutando. Vamos a decirle iteración número y concatenamos la variable de iteración. También concatenamos un final de línea y con esto tendremos nuestro ejercicio y aquí podemos evidenciar la salida de nuestro código que nos está indicando la cantidad de vueltas, ciclos o iteraciones, repeticiones que está ejecutando nuestra estructura, pero también estamos viendo la salida de código con el número correspondiente al incremento de 5 en 5. Agreguemos una segunda condición, es que iteración debe ser menor que 5. Vamos a detener la estructura de repetición de forma anticipada y podemos ver la salida de código que tan solo alcanza a hacer 4 iteraciones debido a que la condicional dice que iteración debe ser menor que 5. Podemos determinar que nuestra estructura de repetición ejecutará una y otra vez el código mientras las condiciones determinadas se cumplan y devuelvan un valor lógico verdadero. Un ejemplo interesante es hacer un factorial de un número. Para ello voy a declarar una variable número que será el número 5. Lo que vamos a hacer es definir este variable de incremento en 0. Vamos a decir que la condición es que sea menor o igual que la variable número. Y voy a retirar este código que ya no lo necesitamos. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a incrementar la variable i de 1 en 1. Quito este código y vamos a decir que el factorial inicia en 1 y que este factorial será igual a factorial por la variable i. Al final podemos imprimir factorial dos puntos y concatenamos la variable factorial y un final de línea. Perfecto. Ejecutamos. Acá tengo un error y es que la variable incremento debe empezar también en 1. Para hacerlo más didáctico podemos imprimir cada valor de factorial. Vamos a decirle que nos imprima en cada iteración cuáles son los valores que se van obteniendo en cada multiplicación.